A todos, el día de hoy nos corresponde desarrollar la guía número 9 del laboratorio. Esta vendría siendo nuestra última guía de laboratorio, la número 9. Al igual que la anterior, vamos a utilizar el mismo módulo, ya que es transferencia de calor por convección. Aparte de eso, sería la última guía de laboratorio pero vamos a tener clases las 2 semanas siguientes para discutir la asignación 2 y un taller grupal que vamos a tener el último día. Es decir, nosotros estaríamos terminando clases en 2 semanas. El 16 estaríamos terminando clases. Yo les debería de entregar las notas, trataré de tenérselas para el 30 o 7 de julio por allí. 30 de junio o 7 de, posiblemente 7 de julio, un poquito por ahí. Pueden ir descargando la guía número 9. Igual yo siempre la proyecto acá. Sí, dígame, ¿alguien está hablando? Ok, Daniel, ¿nos puede colaborar leyendo los objetivos y el marco teórico? Sí, profe. Ya va que estoy abriendo el documento. Profe, no sé si soy el único, pero en la carpeta de laboratorio 9 me aparece laboratorio 7. No sé si... Ah, ok, sí. Bueno, déjenme revisar a ver qué pasó allí. Ya las cargué. Revisa a ver si le aparece. Sí, ahora sí, profe. Ya la descargo rapidito y comienzo a leer. Ok. Objetivos. Analizar y observar superficies alargadas como punto 1 y como punto 2, estimar la eficiencia y efectividad de los intercambiadores con superficies alargadas de sección transversal circular. Marco teórico. Como se ha comentado previamente, la razón de transferencia de calor desde una superficie que está a una temperatura T sub S hacia el medio circundante a una temperatura T infinito se puede expresar mediante la ley de Newton del enfriamiento, que dice que Q convectiva es igual a H A sub S por T sub S menos T sub infinito. Ahora bien,
De la ecuación anterior se puede ver que para valores fijos de la temperatura superficial y de la temperatura del fluido, solo existen dos maneras de incrementar la razón de transferencia de calor. Aumentar el área superficial A sub S o bien aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección H. Esto último, como usted pudo observar durante la experiencia anterior, es posible aumentar la velocidad promedio del fluido. Sin embargo, en muchas aplicaciones este no es un procedimiento práctico y se opta por aumentar el área superficial al agregar superficies extendidas, hechas de materiales intensamente conductores. Considere operación estacionaria sin generación de calor en la aleta y conductividad térmica del material constante K. También considere que la conducción a través del sólido es unidimensional y que el coeficiente de transferencia de calor por convección es constante y uniforme. A partir de las suposiciones anteriores, para el elemento de volumen de longitud L de la figura 1, el balance de la energía se puede expresar como razón de conducción de calor hacia el elemento en X es igual a razón de conducción de calor hacia el elemento en X más delta X más la razón de convección de calor desde el elemento. Luego tenemos ahí la figura número 1 que dice que el elemento de volumen de una superficie alargada en la ubicación X de longitud delta X, área de sección transversal A sub C y perímetro P. A partir de la ecuación anterior y observando la figura 1, se puede obtener entonces la ecuación diferencial, que es la ecuación número 3, donde m es igual a raíz de hp sobre k por a sub c. La solución de esta ecuación diferencial va a depender de las condiciones de frontera. Evidentemente, en la base de la superficie alargada t en 0 es igual a t sub s. Sin embargo, la segunda condición de frontera puede variar. Para la situación concreta que estudiaremos en este laboratorio, consideraremos que la segunda condición de frontera es convección en la punta de la aleta, es decir, menos k por a sub c por el diferencial del tiempo con respecto a x, donde x es igual a l. Y esto a su vez es igual a h por a sub c por t en l menos t en infinito. La ecuación diferencial anterior sujeta a las condiciones de frontera mencionadas nos lleva a la siguiente solución para la temperatura y la razón de transferencial de calor, que son la ecuación 4 y 5. Para esto, recuerde que para este caso, de una superficie alargada de sección transversal circular espiga, A sub c es igual a pi por d al cuadrado sobre 4 y p es igual a pi por d. Una vez encontrada la razón de transferencia de calor desde la superficie alargada, se pueden definir otras propiedades como la eficiencia y la efectividad de la aleta. La eficiencia de la aleta no es más que el cociente de la razón real de la transferencia de calor desde la aleta entre la razón ideal de transferencia de calor desde la aleta si ésta estuviera a una temperatura uniforme T sub S. Y tenemos la ecuación número 6, donde la Q ideal es igual a H por A de la aleta por T sub S menos T sub infinito. La efectividad total para una superficie con aletas, en tanto, representa el desempeño de la aleta y es el cociente de la razón de la transferencia de calor desde la superficie con aletas a la razón de la transferencia de calor desde la misma superficie si no hubieran aletas. Y tenemos la ecuación 7, donde A sub aletas representa la suma del área superficial de cada una de las aletas. Listo, profe. ¿Sigo o Gra- venía algún compañero? No sé.
No, sí, gracias, Daniel. Los materiales, procedimiento experimental y resultados no los podría leer Francisco. Sí, profe, ¿me puede repetir de vuelta? Disculpe, ¿qué debo leer? Los materiales, Ajá, procedimiento experimental y resultados. sí, deme un segundo, voy a descargar la guía que no la había podido descargar. Sí, los materiales. El módulo TCLFC de Edibon, procedimiento experimental. Encienda el computador y abre el programa SCADA TCLFC. Coloque el intercambiador constituido por una placa plana con superficies alargadas de sección transversal circular, espigas, en el ducto y los diferentes sensores, de acuerdo a que se aprecia en la figura 2 de la guía del laboratorio número 7. Compruebe que la resistencia y que todos los sensores de temperatura han sido conectados a la interfase de control. Encienda la interfase. Fije una potencia para la resistencia de 20 watts. Lectura tomada por medio del SW1 con el controlador de potencia. Cree un flujo de aire de 10 metros cúbicos por hora por medio del actuador AVE1. Espere a que el sistema se estabilice y alcance condiciones estacionarias. Complete la tabla 1. Cree un flujo de aire de 15 metros cúbicos por medio del actuador AV1. Espera a que el sistema se estabilice y alcance condiciones estacionarias. Complete la tabla 2. Nota, en este caso, de tener alguna duda, acérquese al instructor del laboratorio. ¿Los resultados también, prof? Sí, adelante. Los resultados también. Ok, resultados. 1. Complete las siguientes tablas. La tabla 1 es la variación de las diferentes temperaturas sensadas por la interfase de usuario durante la convección forzada, 10 metros cúbicos por hora. Tabla 2. Variación de las diferentes temperaturas sensadas por la interfase de usuario durante la convección forzada, 15 metros cúbicos por hora. A partir de los datos de la tabla 1, determina la eficiencia del intercambiador mediante la ecuación que se observa, donde M del aire es el flujo másico de aire que pasa por el ducto en condiciones de estado estacionario. El Cp del aire es el calor específico a presión constante evaluado a la temperatura promedio del aire, o sea, Ts más Te entre 2 por T, donde Ts es la temperatura sensada a la salida del ducto St7. Te es la temperatura sensada a la entrada del ducto St1 y Q es la potencia generada por el resistor. A partir de los datos de la tabla 1 y empleando el coeficiente de transferencia de calor por convección respectivo, que fue calculado durante el laboratorio 7, determina la eficiencia de la aleta. Empleando el resultado anterior, calcula la efectividad total para la superficie con aletas. Repita los pasos del 2 al 4, empleando ahora los datos de la tabla 2. Nota: se considerará que el coeficiente de transferencia de calor por convección es uniforme y constante para una velocidad del fluido dada y una potencia determinada. Gracias, Francisco. Bueno, en el tema de las preguntas, solamente vamos a resolver la pregunta 1. Y la pregunta 1 nos dice superficies alargadas de una sección transversal, superficies alargadas rectangulares. Dice aquí, no son rectangulares, son cilíndricas. Es la que vamos esta, es la comparación de la eficiencia del intercambiador que obtuvimos en el laboratorio 7 y en este laboratorio. Bien, por eso no es rectangular, es cilíndrica. Bien, primero nosotros lo que vamos a ver o a recordar un poco de lo que era el modelo o el
o el módulo que hay que utilizar, que viene siendo el que utilizamos en el laboratorio 7, este que ven en pantalla. Porque cada vez que vamos a trabajar con una transferencia de calor por convección, necesitamos un movimiento de fluido. Bien, movimiento de fluido alrededor de un objeto. Conducción más fluido circundante en movimiento. Bien, eso es convección. Entonces utilizamos el módulo este, donde está compuesto por un ducto, que es lo azul, y el área gris, que son los intercambiadores de calor. Puede ser el 1, que está acá arriba, el 2 o el 3. Bien. El 1 era el que nosotros desarrollamos en el laboratorio 7, y el 9 viene siendo el de superficies alargadas cilíndricas, que viene siendo el 2. Recuerden o recordemos que esos intercambiadores tienen una resistencia adentro, lo que hace que haya una generación de calor allí. Bien, sabiendo eso, sabemos que, bueno, algo era que el fluido que entra, el fluido entrante está, o la temperatura del fluido entrante está dada por el sensor 7, que viene siendo el aire, el fluido entrante, y el saliente, que viene siendo la temperatura o el sensor de temperatura 1. Ok. Importante en el marco teórico para este laboratorio, recuerden que esto es transferencia de calor con superficies alargadas circulares o cilíndricas, o lo que conocemos como aletas. Bien, aletas, ¿alguien sabe o tiene conocimiento de un ejemplo tangible o real de un sistema de aletas? Bueno, profesor, ya, creo que ya que está hablando de eso, uno puede ver, bueno, yo creo que ya lo he visto por parte de la carrera, pues, en el caso de o sea, de las máquinas, ¿cómo se llama eso? Eléctricas, lo que viene siendo el estator, creo que eso, o sea, por la forma que gira, pues, tiene la forma de lo que viene siendo las aletas, pues, para la disipación de calor. Sí, exacto. Gracias, Ignacio. Ignacio, creo que fue el que habló. Ajá. Correcto. Ajá. Sí, los disipadores de calor. Y para efectos prácticos de un automóvil vendría siendo el radiador. Bien. El radiador es donde te echa el coolant, que es el refrigerante, o mucha gente le pone agua. Eh, pero el agua oxida y daña más rápido deteriora más rápido el radiador. Bien, ese es un ejemplo también de, sí, un disipador de calor y puede ser un radiador también en un automóvil. Bien, esto se hace con el objetivo de aumentar la transferencia de calor por convección. Así que una forma de aumentar la transferencia de calor es aumentar el área, como ven en la ecuación 1 que nosotros ya manejamos del Q convectivo. Al aumentar el área, aumentaríamos la transferencia de calor por convección. Esa es básicamente la explicación de la existencia de un sistema de aletas. Bien. Aparte de esa, la ecuación 1, que es muy importante, que ya la manejamos, vamos a ver la ecuación de calor generado por la aleta. Bien, que es la ecuación número 5. Es importante, y la ecuación 5 tiene sus variables ya ahí expuestas. El área de la espiga, el área circular, la P o la M. Bueno, a la P y la M, ajá. Y otra ecuación que es muy importante viene siendo la de eficiencia y efectividad, pero aparte de esa,
para el desarrollo del laboratorio necesitaremos la transferencia de calor idealmente de una aleta, la eficiencia y la efectividad, que es la E, que está en relación a las áreas o al área, y a la eficiencia del intercambiador de calor. Área versus eficiencia del intercambiador de calor, o de la aleta en este caso. Bien, vamos a lo que nos compete, que vienen siendo los resultados. En los resultados, como siempre, para esta ocasión solamente vamos a tener dos velocidades de flujo, el de 10 y el de 15, que ese lo tuvimos en el laboratorio 7, pero en el laboratorio 7 teníamos primero uno de convección natural, o sea, no había un movimiento de fluido o un caudal. Bien, para encontrar la eficiencia F del intercambiador de calor, esto es muy importante porque es lo que nos va a ayudar a resolver la pregunta 1. Vamos a utilizar todos los datos del aire. Sería para sacar el Q absorbido por el aire, vamos a sacar todas las propiedades para sacar el flujo másico por Cp por el delta T. ¿En base a qué temperatura del aire? Pueden utilizar la tabla 15 que habíamos discutido en el laboratorio pasado, y en base a la temperatura promedio entre la entrada y la salida, es decir, sensor 1 y sensor 7 del ducto. Recuerden que el ducto es por donde está pasando o donde se está dando el movimiento del aire. Obteniendo esas propiedades pueden sacar el flujo másico por Cp. Y el delta T viene siendo temperatura saliente menos temperatura entrante, que viene siendo sensor 1 menos sensor 7. Bien. Entonces, el flujo másico, el flujo de calor de abajo, eso ya nos lo está dando el sensor o el batímetro. Ya nos está dando eso, que viene siendo el de la resistencia, que está adentro del intercambiador de calor con aletas o espigas circulares o cilíndricas. Bien, el punto 3 nos pide obtener la eficiencia de la aleta, que eso es con relación a el calor generado por la aleta, y el calor ideal. En el ítem 3, manejamos lo que es la ecuación 5, que es el calor generado por la aleta, y la ecuación 6. La ecuación 6, y recuerden que el Q ideal, que la eficiencia de la aleta no es más que el calor generado por la aleta y el calor ideal. Bien. El ítem 4 viene siendo la efectividad, que está en relación a las áreas. Recuerden que es algo que se me olvidó, que no les comenté, nosotros elegimos el intercambiador de calor con 17 aletas alargadas. Bien. Recuerden que este intercambiador de calor, el sistema aleta, tiene 17 aletas. Bien, a la hora de sacar el área de las aletas, tienen que sacan el área de las aletas por 17. Y bueno, ya las preguntas, como les comenté, es en relación a el laboratorio, la eficiencia del laboratorio pasado y este laboratorio. Algo que se me escapa y es muy importante es que a la hora de conseguir la eficiencia de la aleta, van a utilizar, recuerden que en el laboratorio 7 trabajamos con caudales de velocidad, o caudal, mejor dicho, caudal del fluido de 10 y 15. Entonces vamos a utilizar ese mismo coeficiente de transferencia de calor por convección, es decir, esa misma H, para obtener la N, es decir, la eficiencia de la aleta. Entonces voy a volver a repetir
a ver si alguno quedó claro y abrimos la sesión de preguntas. Llenamos la tabla esa, la tabla 1 y 2, que esa ya se las proporciona en Excel. ¿Cuáles sensores vamos a utilizar? El 1, el 7 y el 8. El sensor 8 es el superficial, ¿bien? Es igualito al anterior que utilizamos en el laboratorio 7, es decir, es el de la superficie del intercambiador de calor, en este caso el de las aletas. Para el 2 solamente vamos a usar sensor 1 y 7. Hacemos un promedio de eso, conseguimos las propiedades. ¿Qué propiedades estamos consiguiendo? Las del aire. Nos podemos ir a la tabla A15. Allí conseguimos las propiedades y la temperatura de salida y de entrada es el 1 y el 7 respectivamente, y versus el calor generado por el resistor que está dentro del sistema de aletas o dentro del intercambiador de calor. La eficiencia, como les comenté, necesitamos el H, o sea, el coeficiente de transferencia de calor por convección del laboratorio pasado, el 7, el que ustedes calcularon. Recuerden que el pasado ustedes sacaban Nusselt y con Nusselt obtenían la H y con la H el Q convectivo. Pero vamos a utilizar esa misma H según el caudal, que es de 10 o de 15, y podemos obtener la eficiencia de la aleta. Recuerden que la eficiencia de la aleta se saca con la ecuación 5, que es el calor generado por la aleta, y el calor ideal de la aleta, que es la ecuación que está abajo de la eficiencia. Ok, y el 4 viene siendo relación de áreas. Recuerden que son 17 aletas, relación de áreas más la eficiencia, o sea, la N, y ya con eso obtienen la efectividad. Preguntas. Ok, si no tienen preguntas, voy a llamar la lista y... Profesor, Ajá, dígame. yo Ajá, tengo una adelante. consulta, pero es en base al laboratorio número 6, que no sé si ya la habrá respondido antes. Ajá. Esto, tenemos la interrogante de que si llevaba a conclusión, porque como está basado más bien en problemas a realizar, Sí, sí. teníamos la interrogante. Gracias, Jorge. No sé si yo creo que sí las he respondido, pero no sé si en este grupo, no recuerdo. No es necesario. El que la puso, bien, pero no es necesaria porque son problemas. Bien, así como usted lo mencionó. Listo, gracias. Ujú. Ok, Alain Jacinto. Presente, profesor. Ajá. David Almanza.